Mis queridos hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Hoy quisiera compartir con ustedes un tema muy interesante. Primero quiero concientizar, bíblicamente hablando, la triste condición del ser humano antes de recibir a Cristo como Salvador. Y luego también quiero animar a los hermanos que ya hemos recibido a Cristo a que permanezcamos en la fe, esperando las bendiciones, el paquete de bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Para concientizar a los amigos que me están escuchando de la condición del hombre antes de recibir a Cristo, quiero leer, que me acompañen, mejor dicho, a leer en el libro de los Romanos, en el capítulo 5 y el versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y dice en Romanos 3:23, y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que indica que todos los seres humanos vinimos al mundo en pecado, enemigos de Dios, desde que entramos en el vientre de la madre. El Salmo 51:5 nos enseña diciendo: en maldad me formó mi madre, y en pecado he sido concebido. Todos somos pecadores porque heredamos el pecado de Adán. Y como acabamos de leer, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la triste condición de todos los seres humanos antes de recibir a Cristo como Salvador. Pero hay esperanza, hay esperanza. La vida eterna está en Cristo Jesús. Por eso, los que hemos recibido a Cristo tenemos vida eterna en gloria, para vivir en gloria con Jesús por toda la eternidad. Los que no han recibido a Cristo hasta la fecha, y si no lo hacen, lo espera entonces un lugar de tormento en el infierno con Satanás, porque rechazan la verdad de Dios. La vida eterna está en Cristo, dice Juan 3:16-18, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en la palabra del unigénito Hijo de Dios. Qué lástima de la palabra del unigénito de Dios. Esta es, hermano, la triste condición del hombre que no ha creído en Jesucristo todavía. Ya está condenado porque no ha creído en la palabra del unigénito Hijo de Dios. Pero Dios muestra su amor para con los pecadores, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leemos en Romanos 5:8 cuando nos dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, por nuestro pecado. Él es nuestro sustituto en la cruz. Pero antes de Cristo morir por nuestros pecados y resucitar para nuestra justificación, Él dijo, nos enseña diciendo: de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación,
mas ha pasado de muerte a vida. ¡Qué bendición! El que oye mi palabra, escuche, amigo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, cree en el Padre a través de Jesucristo, tiene vida eterna. No es que va a tener vida eterna, es que tiene vida eterna y no vendrá condenación, está libre de condenación. Pero al mismo tiempo ha pasado de muerte a vida, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, según la Biblia nos enseña. La palabra de Jesús, preste atención, que le dice claramente: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. En 1 de Juan, el capítulo 5 y los versículos 11, dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea que hay dos grupos. Un grupo con vida eterna para disfrutar en la gloria de Dios por toda la eternidad, y un grupo que no tiene a Jesucristo, que está condenado a la muerte y al tormento eterno por toda la eternidad. Es muy importante. Es necesario que nosotros aprendamos lo que nos enseñaron. Yo sé que hay muchos de los que están oyendo este mensaje de Cristo que dicen que creen en Dios. Todos creemos en Dios. Todos. Por tanto, no me gusta usar la palabra creyentes cuando me refiero a los hijos de Dios. Porque para ser creyente se cree en cualquier cosa. Se cree en los ídolos, se cree en las imágenes, se cree en toda la mentira, menos la verdad. Pero los que somos hijos de Dios creemos únicamente en Dios a través de Jesucristo. Todos creemos en Dios, pero hemos sido muy engañados porque se nos han enseñado a creer en dioses falsos, en creer en cualquier cosa, y hasta que no vamos a la Biblia y nos convencemos por el testimonio que nos da la Biblia que estamos equivocados, estamos siendo engañados. Lo digo por experiencia, por mi propia experiencia, creyendo todo menos la verdad, porque no la conocía. Por eso el Señor dice: escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y por eso yo quisiera invitar a los amigos a que escudriñen las Escrituras, para que conozcan de qué manera pueden hacerse hijo de Dios. Y no solamente hacerse hijo de Dios, sino todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús cuando nos convertimos en hijo de Dios. ¿Cuándo nos convertimos en hijo de Dios? Cuando recibimos a Cristo como Salvador. Le voy a mencionar algunas de las muchísimas bendiciones que tenemos los que ya hemos recibido a Cristo, y que también están disponibles para usted, amigos, si acepta a Cristo como Salvador. Dice 1 Juan: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, porque somos engendrados espiritualmente. Por eso necesitamos a Jesucristo, que es el que nos da el derecho de ser hijo de Dios. Al mismo tiempo quedamos reconciliados con Dios, porque al hacernos hijos, primero éramos enemigos, porque estábamos separados por causa del pecado. Pero a reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesucristo, entonces nos convertimos en hijos de Dios y Él nos reconcilia con Él. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Pero continúa el versículo 24 diciendo, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en su sangre. O sea que nosotros estamos redimidos del pecado y reconciliados con Dios. Y dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese orden también estamos perdonados. Dice en Romanos 26:18. Le dice a Pablo, ve a los gentiles para que se conviertan de la tiniebla a la luz, porque el hombre está en tinieblas. Porque dice en 2 Corintios 4:4, que el diablo ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Está en tiniebla espiritualmente. Y entonces Dios manda al apóstol Pablo y se escribió en la Biblia para que nosotros continuemos visitando a nuestras gentes, a nuestros vecinos y a todos los que nos rodean, para enseñarles que por la fe en Cristo tienen perdón de pecado. Y dice Romanos 26:18, para que se conviertan de la tiniebla a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Así que el hombre está en tiniebla y al mismo tiempo está bajo el poder del diablo. Pero ahí mismo le dice Jesucristo, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Porque al mismo tiempo quedamos siendo santificados. Dice Juan 17 y 19, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y dice el 19, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y dice en Efesios 1:4, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha. O sea que entonces somos hijos de Dios, estamos reconciliados con Dios, estamos perdonados y estamos también santificados. Pero no nos quedamos ahí, somos herederos de Dios. Dicen Hechos 26:18 y Romanos 8:17. Dice 26:18 de Romanos, nos dice, y para que reciban por la fe que es en mí. O sea que cuando usted sale de la tiniebla a la luz y se convierte del poder del diablo a Jesucristo, entonces usted también recibe por la fe perdón de pecado y herencia entre los santificados. O sea que se convierte en un legítimo heredero de Dios. Y dice en Gálatas 4:5 que no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y como si fuera poco, en Romanos 8:15 dice, porque no han recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y entonces dice en Romanos 8:16 que el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuál espíritu? El espíritu de Cristo, que cuando nos convertimos en hijos de Dios, entonces Dios nos manda el espíritu de Cristo para que nos dé testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios. ¡Qué bendición! Como dice en Gálatas 4:6, por cuanto son hijos, Dios envió el espíritu de su Hijo, por el cual claman, Abba Padre. Al mismo tiempo estamos adoptados en la familia de Dios. En Efesios 1:5 dice que fuimos adoptados por medio de Jesucristo. Entonces también tenemos vida eterna. 8. Tenemos vida eterna. Al mismo tiempo somos libres de condenación y hemos pasado de muerte a vida. Grábese la palabra de Cristo. De cierto, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, dice Juan 5:24. Esa porción se la voy a estar repitiendo muchas veces para que se la grabe, para que entienda. Usted está escuchando hoy la palabra de Dios. Entonces dice que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Entonces, 10, somos salvos. 11, estamos resucitados. Y 12, oiga bien, entienda esto, por la fe, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. En Efesios, el capítulo 2, y el versículo 4 al 6, nos enseña diciendo, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y asimismo nos salvó, por gracia soy salvo. Y asimismo, dice el versículo 6, nos resucitó. O sea que ya en el libro de Dios, cuando usted recibe a Cristo de corazón y cree en Él y se convierte en hijo de Dios y queda sellado con el Espíritu Santo, en el libro de Dios ya usted está resucitado, porque tiene vida eterna, claro, y aunque muera, va a vivir eternamente, porque es vida eterna. Inclusive la muerte no es más que un sueño. Si usted muere antes de Cristo venir, usted va a ser levantado. Y si está vivo, va a ser transformado, como dice por ahí en Colosenses 4:16 al 18, y también en 1 Corintios 15:51 en adelante. Escudriñe las Escrituras para que usted conozca primero su situación y así le dé valor a la vida en Cristo Jesús, porque es triste la situación. Entonces, el 13, somos ciudadanos con los santos. Ciudadanos con los santos. 14, somos miembros de la familia de Dios. Alabado sea Dios. Dice por ahí en Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, oiga bien, y miembros de la familia de Dios. ¡Qué garantía! ¡Qué membresía! ¡Qué familia! Tenemos los que recibimos a Cristo y nos convertimos en hijos de Dios. Quizá usted no sabía tantas cosas. Y hay muchos hermanos también que no saben que tienen todas esas bendiciones. Escudriñemos las Escrituras que están ahí y se enseñaron para nuestras enseñanzas. El 15, tengo una morada en la casa del Padre. ¿Qué le parece? Una morada en la casa del Padre. Claro, porque voy a vivir con los santos. Jesucristo, antes de irse, dijo, yo voy a preparar lugar para ustedes. Primero le dijo, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, crea en mí. O sea que ahora mismo estamos viviendo un tiempo de pandemia, un tiempo de crisis. Pero no se turbe. Crea en Dios, crea en Jesucristo, que como quiera que sea, usted va a ser librado de todas estas crisis que están pasando en este mundo. Aunque nosotros seamos afectados un poco, pero al salir de este mundo se establece la diferencia entre lo que le sirven al Señor y lo que no le sirven. Entonces el Señor Jesucristo dijo, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Y entonces en el mismo capítulo 14, el versículo 23 dice, el que me ama, guarda mi palabra. Porque eso sí, si usted se convierte en hijo de Dios, usted no puede vivir como usted quiere. Tiene que vivir como dice la palabra de Dios. Porque para eso se escribió, para enseñarnos. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Y entonces dice el Señor Jesucristo, y mi Padre le amará. Gloria a Dios. Y vendremos y haremos morada con Él. ¿Qué le parece? Yo estoy feliz, contento, alegre y gozoso, porque yo sé que mi eternidad está con Cristo en el cielo, morando en la casa del Padre como si fuera poco. Y también el 16 dice que estamos esperando al Señor Jesucristo, porque somos ciudadanos del cielo. Dice Filipenses 3, 20 y 21, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Al cual esperamos, al Señor Jesucristo, el cual transformará la humillación nuestra para transformarlo a la imagen suya, igual al cuerpo de Cristo. Porque eso es la ventaja que tenemos los hijos. Con este cuerpo no vamos a entrar. Necesitamos dejar este cuerpo aquí en la tierra para ser transformado y entrar con un cuerpo glorioso semejante al cuerpo de Cristo. ¿Cuántas promesas tenemos? Pero todavía no terminamos ahí. Somos escogidos. Oiga, escogidos, ¿qué es lo que se coge? Lo que se coge es el extracto, lo bueno. Nosotros éramos la escoria del mundo porque el pecado nos dañó. Como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, nos afectó a nosotros. Pero dice por ahí en primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Él vino para deshacer las obras del diablo. Entonces, a todo lo que recibimos a Cristo, quedamos libres de la obra del diablo. Como dice la palabra de Dios, que estamos libres del poder del diablo, como leímos en Romanos 8, 28. Y como si fuera poco, somos también nación santa. Escogido, nación santa, pueblo adquirido, sacerdote, representante de Dios en la tierra. Gloria a Dios, bendito y alabado sea el Señor. Dice en 2 Pedro 2:9 que Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Santo y sin mancha, dice en Efesios capítulo 1 versículo 6. Pero en 2 Pedro dice que somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Según 1 Pedro capítulo 2, repito, 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. ¿Y para qué nos dejó aquí? ¿Para qué para que anunciemos las virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó a la luz. Ese hombre es Dios, que en Jesucristo se encarnó y vino y se manifestó para que nosotros creamos en Él. Por eso, entonces, el versículo 21, para cerrar ahí, o sea, la bendición número 21, perdónenme, para cerrar ahí, dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hermanos, si usted aceptó a Cristo como Salvador, dele valor a todas esas bendiciones que la vamos a recibir, porque la palabra de Dios es verdad, es una verdad absoluta y Cristo no miente. Y esa es la promesa que tenemos para los hijos de Dios. Cuando recibimos a Cristo como Salvador y creemos en Él, entonces somos sellados con el Espíritu Santo, como dice en Efesios capítulo 1 versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué tenemos el sello? Porque por ese sello que Dios nos conoce como su verdadero hijo. Porque hay muchísima gente que dice: yo creo en Dios, y creen en todo. Creen en cualquier árbol, creen en un muerto, creen en todo, menos en Dios. Mis amigos queridos, ponga su fe en Cristo, hágase hijo de Dios y goce de la vida eterna por toda la eternidad, con todas esas bendiciones que Dios le tiene reservadas, para que la disfrute en su gloria, como dice Colosenses, el capítulo 3, versículo 4. Cuando Jesucristo, vuestra gloria, se manifieste, ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Póngale atención. Recuerde lo que dijo el Señor: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida, y viviremos en gloria con Cristo, porque Él nos dio la gloria. Nosotros somos dueños de la gloria de Dios. Jesucristo, antes de irse, le dijo al Padre: Padre, la gloria que me diste, yo se le he dado a ellos. Y yo digo, yo me incluyo, porque yo estoy en ese grupo de ellos, porque yo creo en Jesucristo y lo recibí y soy hijo de Dios. Entonces yo puedo decir con seguridad
que yo soy codueño de la gloria de Dios. Yo se la he dado a ellos. Y yo digo, Jesucristo me la dio a mí, yo se la di a Marta. Pero Él quiere que estemos con Él. En el versículo 24, ese mismo capítulo 17 de Juan, dice, Padre, yo quiero que donde yo esté, ellos estén conmigo, porque somos sus hermanos. Al recibir a Cristo nos convertimos en hermanos de Jesús. Hermano, prestemos atención, valoremos lo que tenemos ya, lo que somos hijos de Dios. Valoremos. Y los que no han recibido a Cristo como Salvador, crea en Cristo el que oye mi palabra. Hoy usted no está escuchando palabra de Marta, usted está escuchando palabra de Dios que se escribieron para enseñarnos que creyendo en ella tenemos vida eterna. Como dice en Juan 20:31. Hizo Jesús muchas cosas que no se escribieron, pero estas se escribieron para que creyendo en ella tenga vida eterna. Para que creyendo en ella tenga vida eterna. Y esta vida está en Jesucristo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Lo que está diciendo es que lo perdió todo. No tiene nada. Está sentenciado al infierno con Satanás por toda la eternidad. Pero nosotros estamos libres de condenación. Hemos pasado de muerte a vida, resucitado con Cristo, con vida eterna para vivir en la gloria de Dios. Esas son, hermanos y amigos, algunas de las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros, para ir a la gloria de Dios, a recibirla, sea después de la muerte o sea transformado. Vamos a creer. El que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. Cree en Jesucristo en el día de hoy. Arregle su vida. Recuérdese que usted está dañado por el pecado si no ha recibido a Cristo. Como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Pero Jesucristo vino, cogió nuestro pecado para que todos los que creemos en Él, por el amor de Dios, Él se entregó y nos libró de la condenación de la muerte y nos bendijo con toda esa bendición. Y esas no son todas. Siga escudriñando las Escrituras para que ande como es digno de Él, agradándole en todo, que es el final. Eso es lo que nos pide, que andemos como es digno de Él, agradándole en todo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, nosotros seremos manifestados por Él en gloria. Que Dios nos bendiga. Padre Celestial, te agradecemos mucho que nos diera Jesucristo y que nos ha bendecido con ese paquete de bendiciones. Ayúdanos, Señor, a valorarla para andar como es digno de ti, pero te necesitamos, porque sin ti nada podemos hacer. Y ayúdanos a hacer todo, Señor, en el nombre de Jesús, para tu gloria, de tal manera, Señor, que tú te agrades con todas nuestras acciones. Ayúdanos. Mira a los amigos que no han recibido a Cristo como Salvador. Ábrele el entendimiento, Espíritu Santo, convéncelo de su situación y permite que vengan a Cristo hoy y reciban a Cristo acompañado de todas esas bendiciones que tú tienes reservadas para nosotros. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. 28 minutos.